Bien, buenas noches con todos. Aquí estamos presentando la evaluación que, como se había conversado antes, se van a tomar por cada sesión para poder ver, ¿no? Analizar cómo es que vamos avanzando o evolucionando en cuanto a nuestros conocimientos acerca de lo que es el análisis sísmico. Ya ustedes, supongo, no han tenido acceso a esta página y han podido desarrollar, ¿no? A criterio como ustedes crean que es correcto. Pero aquí en este video lo que vamos a hacer es, vamos a resolverlo conmigo y de acuerdo a algunos conceptos, ¿no? Que tenemos en la norma. Entonces, vamos a ir empezando. Yo tengo aquí estas preguntas en un bloc de notas y entonces estaríamos empezando con lo que es la pregunta número 1, donde nos dice, ¿cuánto es la deformación unitaria para el concreto? Entonces, nosotros rápidamente debemos relacionar. Cuando nos hablan del concreto, rápidamente vamos concreto, relacionamos con la norma E060. Ahora, entonces, para no buscar dentro de tanto de 200 páginas, lo que vamos a hacer es escribir, ¿no? Buscar aquí y buscamos deformación unitaria del concreto para agilizar las cosas. Y nos manda directamente a la página o al capítulo número 10, donde nos da algunos alcances, hipótesis de diseño, y de aquí lo que más nos importa es esto, donde nos dice lo siguiente, en el capítulo 10, numeral 2.3, la máxima deformación unitaria utilizable del concreto en la fibra extrema sometida a compresión. Tengan en cuenta esto, que el concreto trabaja con presión. Hay que pensarlo un poco, ¿no? ¿No? Si, a ver, tratemos de estirarlo al concreto. No pone resistencia, o sea que no puede trabajar a compresión. Bien, pero entonces, eso es como un detalle adicional, ¿no? Y aquí lo que nos importaría es esto. Se asume igual a 0.003. Esto es lo que sería para nosotros la deformación unitaria del concreto. Entonces nosotros aquí escribiríamos 0.003. Continuamos y nos dice la siguiente pregunta. ¿Cuánto es la fluencia del acero? ¿Qué pasa con esta pregunta? Si es que nosotros buscamos así, tal cual está la pregunta, la fluencia del acero en la norma E060, no nos la dice así como exactamente, no te dice la fluencia del acero es tanto, no, porque no hay, ¿cómo decirlo? No hay un límite si es que tú vas a usar más, si es que vas a usar menos. De hecho, la fluencia del acero a la cual nosotros mayormente usamos es el acero grado 60, que vendría a tener una fluencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa sería la respuesta, ¿no? Pero si vemos acá en refuerzo corrugado, que es lo que nos dice nuestra norma de 0.60, nos dice, las barras de refuerzo corrugado deben cumplir con los requisitos para barras corrugadas de una de las siguientes normas, ¿no? En las siguientes normas se hablan un poco acerca de las aleaciones, de los ensayos en laboratorio, de cómo está conformado. Entonces, no te limita mucho acerca de cuánto es o debería ser la fluencia, pero cabe resaltar que nuestra norma, en la mayoría de sus formulaciones o sus tablas, toma como base la fluencia de 4.200. Ya, y por aquí nos da algunas recomendaciones, ¿no? Acerca de si usamos acero con una fluencia mayor a 4.200. De hecho, aquí lo menciona. Acá, nuestra fluencia es de 4.200, no en megapascales, es 420. Entonces, por ahí ya nosotros damos por asumido que la fluencia del acero de refuerzo o acero corrugado es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ahí escribiremos 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Para la siguiente pregunta, donde nos dice el módulo de elasticidad para un concreto F'C de 210 kilogramos por centímetros cuadrados, pero expresado
en toneladas por metros cuadrados. Nuevamente, nos habla del concreto. O sea que norma es 0,60. Y si nos vamos hasta el anexo número 2, en la parte final, encontramos una serie de equivalencias, de relaciones o fórmulas para el sistema que usamos, ¿no? El sistema MKS. Y si nos percatamos aquí en la siguiente fórmula, vemos que el módulo de elasticidad para el concreto en kilogramos por centímetros cuadrados sería el siguiente: 15.000 veces la raíz cuadrada de F'C. F'C, lo que nos están diciendo aquí en esta pregunta es 210. O sea que nosotros calcularíamos de la siguiente manera. Primero, con esta calculadora, ¿no?, que tenemos, utilizaríamos así 210 y le sacamos la raíz cuadrada. Seguidamente lo multiplicamos por 15.000. Bien, y nos estaría dando 217.370.65 kilogramos por centímetros cuadrados. Pero quizás algunos, ¿no?, se preguntarán, ¿no?, ¿cómo es posible si en la fórmula nos dice que, el F'C, que la resistencia está afectada por una raíz? Entonces nuestras unidades, ¿qué serían? Sería raíz de kilogramos sobre centímetros. Pero en realidad no es tanto así, ¿no? Porque esta formulación se ha llevado a esta conclusión, ¿no?, de que es esta por medio de ensayos, y que esta sería la formulación para unidades en kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces no es tanto que se vayan por el lado del análisis dimensional, ¿no?, de tratar de ir muy a fondo en cuanto a unidades y sacarle la raíz y tanto. No es tanto así esta fórmula. Esto se ha llevado a cabo de ensayos en laboratorio, entonces ha quedado por asumida que es así. Entonces lo que tenemos aquí en la calculadora sería en unidades de kilogramos por centímetros cuadrados. Pero ahora nos piden en toneladas por metro cuadrado. Yo podría decirle que esto rápidamente sería, únicamente hay que multiplicarlo por 10 y ya lo tendríamos en toneladas metros. Pero quizás no algunos dirían, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo así? No es más que una conversión, ¿no? Modo de demostrarlo o hacerlo gráfico, ¿no? Como sería, a ver, digamos, ¿no?, únicamente unidades por ahí. Tenemos kilogramos y nosotros a los kilogramos, aquí tenemos kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y tenemos ahí, a esto lo vamos a multiplicar. Vamos a transformarle aquí, ¿ya? Entonces, arriba tendríamos, primero para el peso, tendríamos 1 tonelada. Y abajo, 1 tonelada es lo mismo que decir 1000 kilogramos. Entonces, vamos a tener ahí, para que sea igual, ya mayúscula esto. Y a eso lo vamos a multiplicar ahora por un equivalente de los centímetros. Nosotros tenemos aquí arriba, sabemos que 1 metro, ya nosotros necesitamos 1 metro, necesitamos pasarlo a metros cuadrados. Pero nosotros sabemos que 1 metro es igual a 100 centímetros. 1 metro lo elevamos al cuadrado, sería 1 metro cuadrado. Ahora, 100 centímetros es lo mismo que decir 10 al cuadrado. Entonces, 100 centímetros, si lo elevamos al cuadrado, tendríamos 100 centímetros al cuadrado, o sea, el 100 al cuadrado y el centímetro al cuadrado. 100 al cuadrado no es más que 10 a la cuarta. Entonces tendríamos 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Ahí tendríamos 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Eso lo colocamos arriba como numerador. Y en la parte de abajo tendríamos 1 metro cuadrado.
Entonces, si nos damos cuenta, si vemos un poco, no es más que contar ceros, que simplificar, no es más que eliminar cositas. Eliminamos este kilogramo, se va el kilogramo. Eliminamos el centímetro cuadrado, se va el centímetro cuadrado. Ahora, si nos fijamos arriba tenemos 1, 2, 3, 4 ceros. Y acá abajo tenemos 1, 2, 3 ceros. Entonces decimos, se va este 1000 y se van estos 3. ¿Qué nos estaría quedando? Esto sería igual a, arriba, ¿qué tendríamos? 10. Ahí arribita tendríamos 10, así de esta forma. 10, pero ¿qué unidades arriba? Toneladas. ¿Sobre quién? Sobre metros cuadrados. Entonces, de esta forma nosotros ya estaríamos transformando, ¿no? O sea, como les dije, si tenemos kilogramos por centímetro cuadrado, nosotros rápidamente multiplicamos por 10 y ya tendríamos que lo que hemos calculado ya lo tendríamos en toneladas metros cuadrados. Así que no hay que hacerse muchos problemas. Si nosotros vamos a pasar de kilogramos centímetros cuadrados a toneladas por metros cuadrados, basta con multiplicarle por 10 y ya estaría todo solucionado, ¿no? No hay que hacernos tanto lío con eso. Entonces, aquí lo que hemos calculado es lo que sería, ¿no? 2.173.706. Así, si no me equivoco, a ver, 273.706.51, ya hay que dejarlo ahí. Entonces, esto sería en toneladas por metros cuadrados, el módulo de elasticidad para el concreto de 210. Luego nos pide indicar el valor del módulo de Poisson, según la norma E060. Si nos vamos a nuestra norma E060, hay una parte en donde nos habla acerca del módulo de corte. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos habla acerca del módulo? Existe una relación, ¿no?, entre el módulo de corte y el módulo de elasticidad, pero ahora aquí ¿dónde entra a tallar aquí el módulo de Poisson? Resulta que el módulo de Poisson es un coeficiente de modo que se ha llegado, que gracias al módulo de Poisson es que se ha llegado a esta formulación para el módulo de corte. Entonces, con esta hipótesis o teniendo en cuenta, ¿no?, asumiendo esto, nosotros cómo podríamos relacionar el módulo de Poisson, el módulo de corte y el módulo de elasticidad del concreto. De la siguiente manera, nosotros aquí vemos ya en la norma, vemos esta hipótesis para el módulo de corte. Incluso ahí mismo dice, ¿no?, en ausencia de resultados experimentales confiables, el módulo de rigidez al esfuerzo cortante del concreto se podrá suponer igual al siguiente que se muestra. Entonces, en base a esa hipótesis y con el módulo de Poisson, ¿cómo afectaría esto, no? Entonces, se tiene la siguiente formulación. Tendríamos aquí el módulo de corte. Esto va a ser igual. Y aquí tendríamos lo siguiente. Lo que vamos a tener es, vamos a colocar esta línea de la división. Y en la parte del numerador lo que vamos a tener es el módulo de elasticidad para el concreto. Bien, en el denominador lo que vamos a tener es, aquí nuevamente, 2 veces por 1 más mu, que mu vendría a ser el módulo de Poisson. Entonces, esta sería la formulación, ¿no?, basándonos en la hipótesis que nos muestra en la norma E060. Si nosotros tratamos de relacionar estas fórmulas, ahí, tendríamos que, si G
colocamos, ¿no? G es igual a el módulo de corte sobre 2.3, que es lo que nos da en esta hipótesis de la norma 060, con una simple operación tendríamos que, por ejemplo, simplificamos módulos de cortes, intercambiamos denominadores y nos quedaría que 2 por U más 1, por 2 por U más 1, esto sería igual a esto, ¿no? Dividimos, hay una serie de operaciones básicas y llegaríamos a la conclusión que mu, o el módulo de Poisson, según esta hipótesis, sería igual a 0.15. Bien, esto de acá en realidad no nos afectaría en tanto, o sea, el módulo de Poisson, si nos fijamos aquí en esta formulación, ¿qué nos estaría diciendo? A ver, a modo de llevarlo un poco al programa de TAPS, ¿no? ¿En qué nos influye? Vamos a suponer primero, en primer lugar vamos a suponer que el módulo de Poisson es grande. Ya hay que asumir como primera posición eso, que va aumentando el módulo de Poisson. Ahora, ¿qué pasa cuando el módulo de Poisson aumenta? El módulo de corte va a disminuir. Ya, entonces, el módulo de corte disminuye y si es que disminuye, ¿qué significa? Que vamos a usar por ahí, ¿no? Un poco más, vamos a tener que ensanchar, ¿no? O sea, porque sí influye, el módulo de cortes influye en un poco, ¿no? Un poco porcentaje en cuanto a lo que es el cálculo de la rigidez. Entonces, por ahí, si es que nosotros consideramos un módulo de Poisson mayor, el módulo de corte disminuye, y si es que disminuye, nosotros vamos a tener quizás por ahí que ensanchar, ¿no? Un poco más nuestras columnas. Vamos a necesitar rigidizar un poco más lo que son nuestros elementos verticales o las vigas, vamos a tener que peraltarlas un poco más. Y si es que nosotros, por otro lado, ponemos un módulo de Poisson bajo, por ahí no tendría el efecto contrario, pero como les digo, no tiene tanta influencia que nosotros asumamos un 0.15 en el ETAPS o un 0.20 o un 0.25, ¿no? Va a variar quizás, pero no te va a influir bastante, no te va a decir, no, tus columnas de 30 por 30, cámbialas a 40 por 40, no es tanto así. Sí va a variar, pero no va a ser un cambio importante, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros en ETAPS, lo dejamos, ¿no? Lo que hacemos es dejarlo lo que nos da por defecto. Pero ahora esta pregunta no nos habla acerca del ETAPS, lo que nos habla es acerca de la norma. Entonces, en conclusión, ¿qué haríamos? Mantenemos esto, ¿ya? Lo demás es como para tener un criterio, ¿no? De cuánto pondríamos en el ETAPS, pero como les digo, no va a ser un cambio brusco, importante, pero si quieren tener un criterio, por ahí iría más o menos la explicación de cómo decidirlo. Pero quedaría para nosotros en este caso, como les digo, esta respuesta. Esta sería la correcta, porque nos implica, nos especifica que es según la norma de 0.60. Entonces, nuestro módulo de Poisson sería igual a 0.15. Luego, nos habla, indica el valor del peso específico del concreto armado. Bien, ¿qué pasa con esto? Nos habla del concreto armado, pero nos habla del peso específico, o sea, de carga. Y nosotros, qué normativo usamos para cargas? Aquí ya lo tenemos. Entonces, es la E020. En la norma E020 nos habla todo respecto a cargas vivas, cargas muertas, nos menciona también cuáles son las sobrecargas, algunas cargas por ahí que debemos considerar en el análisis, por ejemplo, el peso de acabados, de tabiques, en fin, todo respecto a cargas está aquí en esta norma y lo que nosotros vamos a ver por el momento únicamente es el peso específico o peso unitario para el concreto.
y concreto armado, nos dice la pregunta. Si nosotros vamos aquí en esta sección de pesos unitarios, aquí vemos y nos dice concreto simple de grava, ya es lo que nosotros usamos, con piedra chancada. Entonces, nos dice 2.300 en kilogramos, ¿ya? Kilogramos metro cúbico. Y más abajo vemos que habla acerca del concreto armado, pero no nos dice específicamente cuánto es. Únicamente nos dice añadir 100 al peso del concreto simple. O sea que va a depender, ¿no?, de qué está compuesto nuestro concreto simple. Y como les digo, nosotros usamos grava, y de grava el concreto simple es 2.300. Entonces, nuestro concreto armado sería 2.400 kilogramos por metro cúbico. Nos vamos a la pregunta y nos dicen toneladas por metro cúbico. Nosotros ya hemos demostrado anteriormente, ¿no?, cómo transformar de kilogramos a toneladas. Esto sería un poco lo inverso, ¿no? Pero no se trata de demostrar equivalencias, así que nos basta con saber que 2.400 kilogramos por metros cúbicos equivaldría a 2.4 toneladas por un metro cúbico. Nada más. Y ya sabemos que esto sale de nuestra norma de 0,20. Ahora, nos pregunta cuál o qué es el efecto bisagra. Como ya hemos mencionado en la norma, o bueno, en la diapositiva, ¿no? Un poco qué es el efecto bisagra. Vamos a visualizarlo para tenerlo en cuenta, y más o menos esto se entiende únicamente viéndolo. Si nos fijamos ahí en las líneas punteadas rojas, significaría, ¿no?, cómo es que esta vivienda se desplazaría. Y si vemos en la parte roja, en la parte de aquí atrás, donde estoy moviendo el mouse, se ve que está acumulada. Estos elementos de color rojo son, digámoslo, son placas, son muros de concreto armado. O sea, poseen una gran rigidez. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es concentrando una gran cantidad de rigidez en un solo lado, en una sola zona de la vivienda, que genera que en un sismo esta vivienda va a comportarse como si estuviese empotrada en la parte de atrás, y en la parte de adelante únicamente lo que va a hacer es moverse, se va a flexionar, se va a desplazar, y en la parte de atrás se quedaría fijo. Entonces, si lo llevamos un poco más a un ejemplo real, funcionaría como si fuese una puerta. Imagínense que aquí en la parte de los elementos rojos estarían las bisagras, y aquí adelante es lo que sería la hoja, ¿no?, de la puerta, donde va la manija por ahí. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos identificar como el efecto bisagra. Entonces, si vamos aquí a las opciones, nos dice, ¿qué es el efecto bisagra? Simetría estructural. Obvio que ya vimos que no, porque todos los elementos están concentrados en una sola zona. Concentración de la rigidez en una zona, lo que estamos hablando. Escasos elementos. Podría decirse no en una zona, pero no es tanto así. No depende de esto. Podríamos tener pocos elementos estructurales, pero ¿qué tal si es que están divididos de una forma simétrica en todas las esquinas? Entonces, no es tanto por escasos elementos estructurales. Exceso, lo mismo, ¿no?, que lo anterior. No es. No depende de esto. Entonces, de lo que sí depende es de esto. Es de la concentración de la rigidez en una zona. Esa sería la respuesta correcta para esta pregunta. Luego nos pregunta, ¿por qué se dice que las edificaciones en esquinas son las más problemáticas para estructural? Esta pregunta es un poco parecida a la anterior con lo del efecto bisagra, ¿no? Tiene un poco de relación. ¿Por qué? Nos vamos a apoyar aquí de esta imagen y vamos a asumir que esta vivienda está en una esquina, que esto está en una esquina. Digamos, aquí va a estar
colindante a un vecino. Aquí hay un vecino. Aquí va a estar la vivienda de otro vecino. Entonces, obvio, lógico, ¿no? Que en esa zona nosotros lo que vamos a tener es una gran cantidad de muros. No podemos tener ventanas si nuestro vecino está ahí. No vamos a poner una ventana, una puerta y nos vamos a pasar a la casa de nuestro vecino. Lógico, ¿no? Entonces, ahí lo que va a haber, vamos a tener muros. Entonces, nosotros aquí, ¿qué tenemos? Los que viven en una esquina deben saberlo, ¿no? Rápidamente. Hay fachada, fachada. ¿Qué significa? Que en esa zona donde están ubicadas las fachadas de las viviendas, acá, ahí, lo que vamos a tener son escasos muros. Mayormente tenemos puertas, algunas ventanas, ventanas enormes, que de algunos solamente se les ve la columna y el resto es todo ventana, puerta. Quizás tienen su cochera, un portón enorme. Entonces, ¿eso qué genera? Al haber escasos elementos estructurales, al tener pocos elementos estructurales que nos dan rigidez en esa zona, genera lo mismo que el efecto bisagra que ya mencionamos anteriormente, solo que esta vez nuestros elementos estructurales van a estar concentrados en esta zona y en esta otra zona. Y aquí adelante casi no va a haber rigidez. Entonces, por eso es que puede que este tipo de edificaciones nos generen un poco de problemas de irregularidades torsionales en planta. Entonces, por ahí no nos complica porque tendríamos que, dependiendo de nuestra zona y de la categoría del edificio, a veces no se te permiten, ¿no? Que cuentes con irregularidades. Y por ahí vas a tener que quizás poner un muro a fuerzas, quizás no vas a tener ahí por ahí que pelearte con el arquitecto, o quizás peraltando alguna viga en ese sentido, o agrandando la sección de tu columna, en fin, ¿no? Un montón de cosas que podrías recomendar, pero ya tendrías ya que hacer alguna modificación para salir de esa irregularidad. Y es por eso que se dice, ¿no? Que estas edificaciones en esquina son un poco problemáticas para analizarlas. Entonces, vamos a las opciones y nos dice mayor concentración de rigidez en la zona colindante con los vecinos. Nos pusieron ahí la alternativa primera, todavía es. Luego dice mayor cantidad de tránsito peatonal, ¿no? Esto como que para despistar. Requiere un concreto de alta resistencia. Ya vimos que no depende del concreto. ¿Qué pasa si es albañilería, no? Entonces, no depende del concreto. Entonces, por acá nos quedamos con esta alternativa. Mayor concentración de rigidez en la zona colindante con los vecinos. Seguimos. La siguiente pregunta dice, ¿a qué se refiere la simetría estructural? Aquí nos han querido agarrar un poco por el tema de la estructuración, veo. Entonces dice, leamos primero las alternativas. Requiere un concreto de alta resistencia, la misma que la anterior, no va por ahí el asunto. La siguiente alternativa dice, dimensiones similares en la frontera como en el fondo de la edificación. En la frontera, ¿no? Se refiere a la fachada, quizás. Luego dice, elementos estructurales distribuidos uniformemente en ambas direcciones. Podría ser, ¿no? Ya nos habla de elementos estructurales. Ya no es lo mismo que tener una arquitectura simétrica que tener elementos estructurales distribuidos de manera uniforme. Podría ser esa alternativa. Luego nos dice elementos estructurales simétricos. Por ahí, ¿no? Pero a ver, ahí vamos a definir, ¿no? ¿A qué se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una viga, así, ¿no? Que es simétrica. Ponte que sea un cuadrado, ¿no? Entonces, simétrico por este lado, simétrico, o sea, este elemento en sí mismo es simétrico, pero no te dice nada más. Entonces, por ahí como que no, ya lo vamos descartando, ¿no? Lo que podría ser, a ver, la siguiente alternativa dice,
Configuración estructural y irregular, nada que ver. Ya vimos que con la irregularidad torsional se ve que no es nada simétrica la estructura. Entonces, esto, ¿qué dice? Elementos estructurales distribuidos uniformemente en ambas direcciones. Vamos a tratar de ilustrarlo, ¿no? Aquí me parece, en nuestra diapositiva de la primera sesión lo vimos. Cuando vamos a rigidizar, lo que comentamos fue lo siguiente, que la mejor forma, a modo de una estrategia, ¿no? De cómo salvar irregularidades y de que nuestra estructura se comporte bien, dijimos que para rigidizar, lo correcto o lo recomendable, lo más apropiado y beneficioso para nosotros sería que lográsemos distribuir, así como vemos ahora, elementos estructurales de manera uniforme. Esto sería simetría estructural. ¿Sí ven? Tienen en esquinas, tienen en la parte de arriba, la parte de abajo, por la frontera, por la parte de atrás. Entonces, ahí vemos nosotros que esto sería simetría estructural. Sería lo opuesto, ¿no? Ahí vemos cómo se hace el cambio. Ahí ya estaremos generando el efecto bisagra, lo que no queremos. Entonces, ya vimos que se refiere a elementos estructurales distribuidos uniformemente en ambas direcciones. Luego nos menciona la siguiente pregunta: ¿cuáles son las fuerzas internas de un elemento estructural? Nos habla de corte, torsión, momento, flexión, sismo y viento. Por ahí nosotros ya podemos descartar dos: sismo y viento. Estas fuerzas son externas al edificio incluso. Nosotros vemos en la norma E020 de cargas, ¿y a qué nos menciona? Carga exterior de viento. No, o sea, ya por ahí incluso el mismo nombre te lo dice, exterior de viento. Y lo mismo pasa con el sismo, no depende de nosotros, esto es de la naturaleza. El momento, bueno, el momento en sí, ¿no? También vendría a ser una fuerza de giro, pero más que una fuerza interna es una reacción es. Entonces, en realidad nuestras fuerzas internas que existen en un elemento, de acuerdo a estas alternativas, serían estas: corte, torsión y flexión. Y de hecho nosotros en la primera sesión lo graficamos acá, lo ilustramos con nuestras fuerzas internas que podríamos conseguir en un elemento. Está la tracción, cómo funciona, la flexión en una viga, la compresión, aquí también tenemos la torsión, cómo es que funciona, y el corte o cizalladura, que algunos lo suelen llamar. Entonces, de esas fuerzas es que nosotros podríamos identificar aquí corte, torsión y flexión. Esas serían las respuestas A, B y D. Luego nos habla de qué consideraciones se toman en cuenta para el modelamiento estructural. Al inicio de la primera clase mencionamos, ¿no?, acerca de cómo es que nosotros o qué debemos tener en cuenta para tener o para modelar una estructura. Aquí vemos las alternativas, nos mencionan condiciones de borde, nos menciona estructuración, predimensionamiento, solicitaciones externas y fuerzas internas. ¿Qué podríamos decir de estas alternativas? Las condiciones de borde estarían dentro de las consideraciones que debemos tener en cuenta, y la verdad es que sí, pues porque si nosotros vemos esta imagen, digamos acá, vemos esto, nosotros tenemos como condición de borde, ¿qué podríamos tener ahí? Los apoyos en la base. Tendríamos ahí que es empotrado, entonces eso ya es una condición de borde que nosotros le estamos asumiendo, que estamos asignándole al modelo que vamos a desarrollar. Entonces, condiciones de borde sí es una consideración que nosotros asumimos para el modelamiento, entonces esta sí es una consideración. Ahora, estructuración.
nosotros cuando hacemos un modelado, ¿verdad o no que necesitamos graficarlo, necesitamos dibujarlo y necesitamos identificar cuáles son los elementos que van a ir en, en nuestro modelo, ya sean vigas, columnas, placas, quizás un muro de albañilería, cuando estamos hablando de viviendas de albañilería. Entonces, a fuerzas, primero que nada, vamos a estructurar. Sin estructuración no podemos pasar al modelamiento. Entonces, sí tenemos en cuenta una estructuración. Predimensionamiento, como que van lo mismo, ¿no? ¿Tú cómo puedes estructurar? Para estructurar tú necesitas, lo que haces es distribuir o definir, ¿no? Dónde van a ir ubicadas las vigas, como aquí dónde van a ir las placas, pero ahora tú cómo vas a decir esta viga es de 20 por 30, de 30 por 50, esta columna es de 40 por 40, ¿cómo haces eso? Tú te basas en un predimensionamiento, con un pequeño metrado de cargas, basta, y algunas consideraciones para el predimensionamiento de vigas, por ahí dependiendo de la zona, ¿no? La luz sobre 10, sobre 12, dependiendo si es zona sísmica o no, por ahí encuentras ya el peralte, y luego la base o el ancho te dicen que es la mitad del peralte, pero que no sea menor a 25, entonces también entra en consideración este predimensionamiento. Solicitaciones externas. También, ¿no? Nosotros para modelar, ¿qué hacemos? Un análisis sísmico, le ingresamos una fuerza sísmica, o sea, una solicitación externa. Aquí ya vemos que nos está hablando de un modelamiento completo, o sea, de cómo sería el análisis en sí, ¿no? Y fuerzas internas serían las reacciones, pues las que tenemos debido a las fuerzas externas. Entonces, por ahí podríamos considerar, ¿no? Tener en cuenta que necesitamos considerar estas 5 alternativas como correctas. Luego nos habla acerca de la resistencia mínima del concreto estructural según la norma E060. Aquí, ¿qué pasa? Pasa, ¿no?, que en algunos lados, o por ahí, ¿no?, en la norma, quizás en general, para el concreto nos mencionaba que era 175, mayormente, ¿no? Y anteriormente se decía que en obras públicas, hasta hace unos años era 175, luego pasó a 210, pero ocurre que eso sería a modo general, pero aquí nos dice concreto estructural, nos dice, en zona sísmica incluso. Nosotros somos de Perú, más aún los que vivimos en la costa. ¿Qué debemos hacer o qué debemos tener en cuenta cuando ya nos hablan de diseño de acero, de concreto? Rápidamente nosotros nos vamos al capítulo 21. ¿Qué es el capítulo 21? ¿O qué nos dice? El capítulo 21 son unas consideraciones, ¿no?, o especificaciones eh, para, para el diseño sísmico. Son disposiciones especiales. Ahora, si bajamos un poco, ya nos va hablando de algunos requisitos que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Y aquí justamente está lo que nos pregunta. Requisitos generales, y si vemos, acá nos dice, concreto en elementos resistentes a fuerzas inducidas por sismo. O sea, en todo el Perú estamos inducidos por sismo, cinturón de fuego, no se olviden. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Leemos, la resistencia especificada a la compresión del concreto no debe ser menor que 21 megapascales. O sea, no debe ser menor que 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Nada que 175, nada que no, en este tiempo, en esta época no hay sismo. No, señor, aquí todo concreto estructural que tú veas o que te manden a diseñar, 210, ya saben, ya. 210 para todos, zona 4, zona sísmica por ahí. Entonces ahí ya tenemos, aquí sería 210 kilogramos por centímetros cuadrados.
Luego nos pregunta, ¿cuál es el momento de inercia de una viga en sección B por H igual 40 por 60 centímetros expresado en centímetros a la cuarta? Bien, ustedes ya recordarán seguramente, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Sin ir tan lejos, rápidamente decimos que la fórmula es la siguiente. Sería base por altura al cubo dividido entre 12. Esta sería nuestra inercia, nuestro momento de inercia. Entonces, si nosotros tenemos todos los datos ahí, ¿no? No tendríamos nada más que reemplazar, resolver y tendremos nuestro momento de inercia. Y acá lo vamos a hacer en nuestra calculadora y decimos primero, ¿no? 60, el peralte, la altura, 60, lo elevamos al cubo por B, por el ancho, sería 40 entre 12. Entonces tendríamos que nuestro momento de inercia es 720.000 centímetros a la cuarta. Bien. Luego dice, la siguiente pregunta. Si queremos incrementar la rigidez del elemento, la mejor opción es... Esto tiene que ver, ¿no? Un poco con la pregunta anterior. Un poco está relacionada con el momento de inercia, ¿no? Porque en la rigidez, por ahí si nosotros queremos incrementarla, el K, por ahí tiene que ver, ¿no? Con el E por I. Entonces, el E, ¿quién vendría a ser? Las condiciones, las características del material. El I tiene que ver con las dimensiones de la sección. Entonces, acá a ver, vamos leyendo qué nos presenta. Incrementar la base. Cuando se refiere a incrementar la base, eh, pongámonos en una viga, la base sería el ancho. Si nosotros incrementamos el ancho, ¿nos daría rigidez? Yo creo que no, ¿no? Y eso ya lo confirmamos ya en la sesión número 2, ya se habló un poco más a fondo acerca de esto, acerca de la viga estructural. Y en la primera sesión también se mencionó un poco de lo que es eh, acá si no me equivoco se mencionó un poco acerca de esto, ¿no? De los elementos, cómo es que funcionan, de la ley de Hooke, en una sección, quién vendría a ser la rigidez, el E por I, entonces, por ahí ya vemos que no tanto depende de la base. Si bien es cierto, depende de la sección, sí, pero no es del ancho, sino es del H, o sea, del peralte. Entonces aquí ya lo adelanté, sería la segunda alternativa, incrementar el peralte. Incrementar el acero, no tanto, no, ya vimos que en las formulaciones no depende de eso. El recubrimiento, no, tampoco. Por ahí tendría algún otro interpretación, pero no, en realidad depende del peralte. Luego nos pregunta, ¿qué es el modelamiento estructural? A ver, leamos. Representación matemática de una estructura. Podría ser, a ver si continuamos, representación gráfica. Esto más suena como que vamos a dibujar, ¿no? Un planito en un CAD, por ahí entonces no lo descartamos. Determinar las dimensiones que componen la estructura. Determinar dimensiones suena más a predimensionamiento, entonces no es. Luego, diseñar la estructura según las condiciones de la norma 030 y E060. Diseñar. No, por ahí el modelamiento no tiene nada que ver con el diseño. Modelamiento no es algo que nosotros hacemos previo al análisis y el análisis es algo previo al diseño, entonces no va por ahí. Lo que sí podría ser, nos queda esto, porque nosotros
¿qué hacemos para un modelamiento estructural? Lo graficamos, hacemos una representación de una viga, de una columna, y tenemos consideraciones de borde, tenemos que lo empotramos, tenemos en cuenta sus pesos. Entonces por ahí entra esto, sería la respuesta, ¿no? Representación matemática de una estructura. Esto pareciera, ¿no? Cualquiera podría confundirlo, pero esto más se presta para lo que sería, ¿no? Dibujar un plano, y un plano ya entran ya en sí todos los elementos, aporten o no aporten rigidez. En cambio aquí no, únicamente representamos los que nos aportan rigidez. Luego nos dice, es correcto decir, aquí tenemos que completar, a ver, leamos. Dice, el módulo de elasticidad es la pendiente de la relación lineal esfuerzo-deformación. Esto sería, ¿no?, la gráfica, una gráfica, una curva que ya hemos visto en la primera sesión. Luego la segunda alternativa, el módulo de elasticidad es la pendiente de la relación lineal momento-curvatura. Por ahí creo que ya no es, se alejó un poco. El módulo de elasticidad es el cociente de fuerza entre deformación. Por ahí parece que les faltó, ¿no? Porque en realidad aquí la opción C un poco como que trata de identificar la ley de Hooke, pero en todo caso sería esfuerzo entre deformación. Entonces, de plano esta la descartamos. Momento curvatura. Aquí sería por I quizás, ¿no? Pero el módulo de elasticidad, no. Entonces vamos a confirmarlo, y justo aquí nos quedamos. Miren, este sería el gráfico, análisis estructural, material. ¿Qué sería este gráfico aquí? Dice esfuerzo, y este sería el diagrama esfuerzo de formación. Y ahora aquí vamos a ver cuál es la parte lineal, la zona lineal, porque nos pregunta la pendiente, nos habla de la pendiente. Entonces, si vemos ahí, ¿quién sería esa pendiente? Ahí va el E. Entonces, el módulo de elasticidad, si sería la pendiente en la zona lineal, para esta gráfica, ¿no?, de esfuerzo de formación. Entonces, lo correcto sería la respuesta A. Las demás, ¿no?, como por ahí como que nos quisieron engañar, nos quisieron agarrar, pero no nos confundamos, hay que tener claro estas relaciones. La siguiente pregunta nos dice, indique el valor de la deformación unitaria del acero. Bien, aquí cuando ya nos hablan del acero, incluso ya hasta no te especifican, ¿no? Acero estructural, acero de refuerzo, acero corrugado. Ya simplemente ya se habla del acero y nosotros ya damos por asumido que es el acero de refuerzo, el corrugado. ¿Ya? Entonces, nosotros ya vimos, aquí lo mostramos nuevamente, esta fórmula. ¿Cómo vamos a calcularlo? Aquí, miren, en resistencia de materiales nos enseñan esta fórmula. ¿Quién es? La ley de Hooke, donde nos relaciona el esfuerzo, con el módulo de elasticidad del material por la deformación unitaria. Nosotros ya vimos que en concreto la deformación unitaria es 0.003, pero ahora, ¿qué pasa con el acero? Vamos a calcular nosotros en base a esta fórmula. Vamos a decir que el esfuerzo va a ser nuestra fluencia. El esfuerzo va a ser 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Fuerza sobre área, o sea que sí es este esfuerzo. Es igual a un módulo de elasticidad. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero? Nosotros, o bueno, quizás no, para los que no tienen el conocimiento de cuánto es, en realidad es 2.1 por 10 a la 6. Y entonces, si es que nosotros dividimos 4.200 entre 2.1 por 10 a la 6, vamos a tener que
el módulo de elasticidad, perdón, que la deformación unitaria para el acero, como ya lo vemos ahí en la calculadora, es esta, es 0.002. Obvio que cuando nuestra fluencia es 4200, ¿ya? Porque sucede, ¿no? Que a veces el acero tiene quizás, si calculamos con otra fluencia, ya va a variar, entonces estamos aquí recalcando que es para un acero de 4200 de fluencia, 0.002. Esa sería la deformación unitaria para ese acero. Luego nos dice, indique los valores de carga viva. ¿En qué norma se indican los valores de carga viva? Nos presenta 4 alternativas: E030, E060, E020 y E050. Vamos a identificar quiénes son estas o qué es lo que nos dicen, ¿no? ¿Qué son estas normas? Hay que identificarlas acá. Aquí en la E030, mayormente, ¿no? ¿De qué nos hablas? De sismo. O sea, si nosotros queremos hacer un análisis sísmico, un tiempo historia, por ahí, acá nos da, ¿no? ¿Qué nos habla acá? Nosotros relacionemos sismos o antisísmica o ingeniería sísmica, por ahí, ¿no? Nos da, nuestra norma nos da esta opción, nos da la E030. Aquí en Perú, nuestra norma E060, ¿de qué nos habla? Del concreto armado, ¿no? Ya por ahí, para resumirlo en una sola palabra. E020, ¿de qué nos habla? De cargas. Y la E050, de suelos y cimentación. Nosotros estamos resumiendo esto, ¿no? De qué es lo que más o menos trata cada una de estas normas. Entonces nos dice, ¿en qué normas indican los valores de carga viva? Todo lo relacionado con cargas vivas, cargas muertas, pesos unitarios, cargas de viento, todo lo encontramos en la norma E020. Entonces nuestra respuesta lógicamente sería la C. Y también lo podemos ver aquí, ¿no? La E020, ahí dice norma E020, cargas, capítulo 1, y ahí empieza, ¿no? Y ahí nosotros vemos todo acerca de carga viva, cargas muertas, pesos unitarios, una gran variedad de tablas de información que nos da. Luego dice, el módulo de corte depende de, nos vamos a la norma E060, donde hace un momento ya vimos un poco las formulaciones que tenemos acá. Incluso mencionamos, ¿no? La hipótesis con la cual se llegó a esto, donde influye el módulo de Poisson. Entonces, por ahí, ¿no? Si es que recordamos la fórmula que les mencioné hace un momento, donde el módulo de corte es igual al módulo de elasticidad sobre 2 por 1 más el módulo de Poisson. Diríamos que el módulo de corte va a depender de, ¿qué nos dice? Inercia, no. Del módulo de elasticidad, ya vimos que sí. Del módulo de Poisson, también. Entonces serían la B y la C. La fuerza sísmica no tiene nada que ver con esto. Luego, la siguiente pregunta dice, ¿es correcto decir que fuerza es igual a deformación por rigidez? Luego dice, fuerza es igual a deformación por inercia. No. Luego dice, fuerza es igual a deformación por módulo de elasticidad. Aquí no, nuevamente, aquí como que nos quieren engañar con esta palabra, ¿no? En todo caso sería esfuerzo es igual a deformación por módulo de elasticidad. No, pero no es esta ni la segunda. Nosotros quizás recordamos, ¿no? En universidad, primeros ciclos en estática, donde nos ponían eh, un,
un resorte. Nos ponían el resorte y te ponían así más o menos. Y te decían que hay una fuerza externa que quizás la podría estar estirando, ¿cómo te dirían? La está elongando, ¿no? Y nosotros lo que teníamos que hacer era calcular cuánto es la deformación. Quizás la fuerza era hacia allá, quizás la fuerza la comprimía. Entonces nos pedían calcular cuánto es la deformación y nos daban la siguiente fórmula. F es igual a un K por X. ¿Quién sería F? F sería la fuerza que la está deformando. ¿Quién sería K? K sería la rigidez. En ese caso nos decían, ¿no?, que era una constante del material. Pero ya si lo vemos nosotros un poco más a nivel de una estructura, no sería más que eso. F sería la fuerza sísmica, K sería la rigidez de la estructura y X sería nuestra deriva, nuestro desplazamiento. Solo que nosotros ya lo vemos a un nivel matricial, un poco más complejo, entonces por ahí como que terminamos olvidando, ¿no? Lo vamos dejando de lado esta formulación, pero a fin de cuentas no es más que esto. Entonces por ahí la respuesta correcta sería fuerza es igual a deformación por rigidez, acá por X. Entonces la respuesta correcta sería la alternativa A. Y la última pregunta nos dice, la fuerza sísmica, es correcto decir, ¿no? La fuerza sísmica y viento son solicitaciones externas. Luego nos dice, la compresión y tracción son fuerzas axiales. El concreto trabaja a tracción y el acero trabaja a compresión. Vamos a tratar de resumir estas preguntas acá. Tenemos, estas son nuestras fuerzas internas. Y vemos que nos dice, la compresión y tracción son fuerzas axiales. Axiales significa que van a lo largo del eje principal, ¿no? Por así decirlo, del eje más grande, del eje largo del elemento. Entonces, si asumimos que esta es una viga, tenemos fuerzas que tiran de ella, entonces estarían traccionando al elemento, le estarían estirando. Por otro lado, si vemos que las fuerzas están en contra, están hacia adentro del centroide del elemento, lo que ocasionaría sería que estarían comprimiendo. Entonces, esa alternativa, compresión y tracción son fuerzas axiales, es correcta. Luego, acá la primera, la fuerza sísmica y viento son solicitaciones externas. Ya vimos que en nuestra norma de cargas, nuestra norma de 020, nos habla de unas cargas vivas. Ya, y ahí nos mencionan cargas de viento, incluido está la carga de nieve. Aquí tenemos carga de viento exterior. También tenemos la fuerza sísmica, ¿no? En nuestra norma de 030, entonces no habría problemas con eso. Fuerza sísmica y viento sí son solicitaciones externas a una estructura, ¿no? O sea, no dependen en nada, para nada de nosotros. Ya existen, ya están ahí como tal. No podemos prescindir de ellas. El concreto trabaja a tracción. Estas dos como que van juntas, ¿no? El concreto trabaja a tracción y el acero a compresión. A ver, yo les digo como que imagínense a ver un concreto. Este es el concreto, ¿no? El concreto rígido, es duro. Entonces, si tú lo tratas de, ¿cómo te digo?, de estirar, imagínate al concreto cuando lo estás mezclando, ¿no? Y entonces cuando tú la vas virtiendo en una viga, la vas virtiendo, vas colocando el concreto, a ver, trata de estirar a ese concreto, ¿verdad? Que fácilmente, ¿no? La puedes, se va, no opone resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el concreto no opone resistencia a la tracción cuando tú tratas de separar. Entonces,
Al no oponer resistencia a la tracción, obviamente que no trabaja a tracción. Muy por el contrario, ¿no? Con el acero. El acero sí te trabaja fácilmente a tracción y es ahí donde entra a tallar la definición, ¿no? El concepto de fluencia. Cuando el acero está fluyendo es porque se está estirando. Cuando lo vas doblando, entonces por ahí está entrando en el rango elástico, inelástico. Entonces va a depender de su fluencia. Entonces el acero sí trabaja a tracción, a compresión, pero primordialmente a tracción. Entonces es por eso que nosotros en una viga, en una sección de viga, colocamos acero, porque ya vimos que el concreto es muy malo para esfuerzos de tracción. Entonces, en una viga, lo que se hizo fue para resolver este problema de tracción, colocar el acero. Entonces, el acero es el que se lleva, ¿no? Todos los esfuerzos de tracción. Y el concreto es lo que trabajaría con todo lo que son esfuerzos a compresión. Y ya lo veríamos esto ya un poco más a fondo si es que llegamos a realizar el curso de diseño y veríamos, ¿no? Cómo es que está trabajando el concreto y el acero. Y, ¿no? Y esto depende un poco más o menos aquí acerca de cuando hacemos nuestros diagramas de momentos. Y un poco por ahí tiene que ver, ¿no? Por qué nosotros ponemos el momento positivo abajo y el momento negativo arriba, ¿no? Por ahí ya vamos viendo positivo, tracción, negativo, compresión. Entonces, por ahí tienen una cierta relación, ¿no? Y entonces, en consecuencia, estas dos últimas no, es como que están invertidas, no nos han querido engañar por ahí. Lo que sí es correcto sería estas dos, las dos alternativas, A y B. Y eso sería en cuanto a este primer examen, esta primera evaluación, las respuestas y hasta el momento para finalizar, ¿no? Dar por concluida esta primera sesión, incluida el examen. Esto sería todo y ya estaríamos viéndonos ya con la solución del examen número 2, ¿no? Que ya va a estar seguramente, o que ya está, me imagino. Entonces, por ahí nos estaríamos viendo, ¿no? Muchas gracias por su atención y espero les haya sido de mucha ayuda.